Esquina 32 presenta Redes del Poder. El espacio de análisis y críticas sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento. Redes del Poder. Muy buenas tardes a todos, esto es Redes del Poder. Mi nombre es Adán Mondragón y me acompaña, como cada lunes, espero que me siga acompañando, Enrique García. Un placer saludar al auditorio, Adán, un placer compartir esta mesa. Enrique, pues ya comenzaron los registros para quienes aspiren a un cargo de elección popular, tanto municipios como legisladores locales, en el caso de Baja California, que es lo que se va a elegir en este proceso electoral local. Si quieres, vamos a escuchar un poco de lo que habló el presidente del Instituto Estatal Electoral, previo a los registros que ya se dieron el día de hoy allá en la capital del estado. De acuerdo a la legislación, a la convocatoria general de elecciones y a nuestro calendario electoral, entre el 28 de marzo y el 8 de abril estaremos recibiendo solicitudes del registro de candidaturas por parte de los partidos, la coalición y una candidatura independiente en lo que se refiere a municipios. Lo mismo será en cada uno de nuestros 17 consejos distritales respecto a las fórmulas de las diputaciones. En el caso de las solicitudes de municipios, a más tardar el 14 de abril el Consejo General habrá de resolver su procedencia. En el caso de las fórmulas de las diputaciones, también será a más tardar el 14 de abril, pero lo harán los consejos distritales de este Instituto Estatal Electoral. En cada uno de estos casos habrá de verificarse que se cumple con los requisitos de elegibilidad que establece nuestra Constitución y la legislación. De igual manera, se verificará que hay un cumplimiento a los lineamientos que garantizan el principio de paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como los lineamientos que garantizan el principio de igualdad sustantiva de las personas pertenecientes a las comunidades indígenas y comunidades afromexicanas. Sin más, reitero la bienvenida a estas instalaciones y les pediríamos, por favor, pasen a hacer la presentación de... Ahí está, Enrique, ya las palabras del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Y bueno, pues ya unos se mordían las uñas porque llegó este momento, y pues sobre todo los que estamos inmiscuidos en este tema de la política en la entidad, pues ya también estábamos deseosos, ¿no?, de que iniciara este proceso de registro de candidatos. ¿Quiénes se registraron este día en la ciudad de Mexicali? Pues por el PT, Miguel Orea Santiago, él es aspirante a la alcaldía de Ensenada, y también por el Partido del Trabajo se registró Flor Giselle Gómez Sánchez, ella es aspirante también del Partido del Trabajo al municipio de San Quintín, que vive en este proceso electoral su primera elección para elegir a un alcalde, ¿no? O sea, que podría pasar a la historia Flor Giselle, si así los ciudadanos lo quieren, como la primera alcaldesa electa en San Quintín. ¿Cómo ves esta situación que pues está comenzando, ¿no? Este es un momento importantísimo en el proceso electoral que está viviendo el país entero y que es la etapa más vinculante y más cercana a la ciudadanía de las comunidades en todo el país. Las locales, las elecciones locales que también se van a llevar a cabo, se están llevando a cabo de manera simultánea con la elección federal, y en el caso de Baja California, me parece que es justamente la etapa que le va a dar más movimiento a la campaña, al proceso electoral. Es quizá la etapa en la que se notará más el proceso electoral, porque la campaña federal no ha tenido la presencia, no, el empuje. Ciertamente muchas cosas han cambiado en las últimas décadas respecto de la forma de hacer campaña y del tipo de presencia que podían tener los partidos políticos y sus candidatos cuando no existía tanta regulación, por ejemplo, en materia de propaganda y publicidad. Hoy que existe una regulación mayor y una
un trabajo de supervisión con lupa de parte del Instituto Nacional Electoral para vigilar el uso de recursos y vigilar que no se violenten los topes de campaña. Bueno, evidentemente las formas de hacer campaña también han cambiado y en parte por la existencia de las redes sociales, ¿no? Que han jugado un papel distinto al de otras ocasiones. Entonces, creo que lo más movido del proceso electoral por la cercanía con los ciudadanos empezará a ocurrir justamente a partir del arranque de la campaña local, una vez que hayan concluido los registros. Este era el momento más importante previo al arranque de la campaña, porque nos va a permitir finalmente saber quiénes van a ser las propuestas de los diferentes partidos, ¿no? Bueno, y abre sus cartas, digamos, muestra sus cartas por primero de cuentas el Partido del Trabajo. ¿Y quién sigue para presentar sus aspirantes a las alcaldías y a las diputaciones? Bueno, en un primer momento ya el Instituto Electoral difundió este calendario que se va a seguir y que va a continuar con el registro de los aspirantes a las alcaldías por parte del Partido de Movimiento Ciudadano. Esto va a ser el próximo viernes 5 de abril, en punto del mediodía, allá igual en la capital del estado, y vamos a ver ahí quiénes van a ser los aspirantes por Movimiento Ciudadano a la alcaldía, tanto de Tijuana como de Mexicali. En el caso de Tijuana, quiero suponer que sí va a registrarse la exalcaldesa de Tijuana, la exalcaldesa suplente, Carla Patricia Ruiz McFarland. Ella es la que se ve más, pues a la que están apuntalando más, ¿no? A la que están empujando más para que sea la más firme de la que se registre, pues, porque había ahí algunas otras mujeres que también estaban aspirando a este cargo, pero creo que sí al final va a ser Carla Patricia, y también va a llamar la atención el registro del próximo sábado 6 de abril, porque es el partido Encuentro, ahí lo vemos en pantalla, el partido Encuentro Solidario quien va a presentar a sus cartas. Sobre todo aquí me quiero detener, porque ya sabemos que en Tijuana va a ser Miguel Ángel Badiola. Sobre todo va a llamar la atención en Playas de Rosarito, porque ahí se hablaba mucho de que iba a ser esta Laura Torres la que iba a ser o la abanderada del Partido Encuentro Solidario en Playas de Rosarito. ¿Quién es Laura Torres? Pues es una mujer oriunda de Rosarito y que pues prácticamente trae pleito casado con Araceli Brown, y eso motivó su inconformidad de Araceli Brown, hay que recordarlo. Sí, como no, además no sobra recordar que Laura Torres es parte de una familia pionera en Rosarito, encabezada por Hugo Torres Chaverte, uno de los pioneros en la economía de esa ciudad, que ya fue además titular del Ejecutivo Municipal, cuando la etapa inicial de la vida constitucional de Rosarito como ayuntamiento. Y su hija, que ya fue diputada local, intentó también en otra ocasión previa ser candidata y presidenta municipal de Rosarito, así es que me parece que sería una candidatura más que cantada, la de Laura Torres, ¿no? Pues sí, vamos a esperar a ver qué pasa. Y otro momento que es muy esperado, sobre todo para los morenistas, el morenismo, sí, claro, de Baja California, es el del registro de candidatos por la ciudad de Tijuana. ¿Cuándo se va a dar este registro? Está programado para el último día, el lunes 8 de abril a mediodía en la ciudad de Mexicali. Se va a registrar Morena, Fuerza por México y el Partido Verde. Ellos van a registrar sus candidaturas de Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate. Aquí, ¿qué podemos esperar, Enrique? Porque pues están esperando al último minuto. Un día antes, el domingo 7 de abril, a las 9 de la mañana, va a ser el Partido del Trabajo quien presente a su candidatura en Tijuana, Mexicali y Tecate.
¿Por qué crees que se estén esperando los de Morena al último minuto? Mira, es claro que las candidaturas más importantes tienen que ver con las ciudades más importantes. En Baja California, claramente Tijuana, representan la candidatura más importante. Joya de la corona. Por una sencilla razón. Tijuana decide la mitad de una gubernatura. Así de simple. El peso electoral de Tijuana es clarísimo, pero además, en el caso de este proceso electoral, hay ahí un ingrediente especial, porque hay quienes todavía sienten que eventualmente el Partido del Trabajo podría cambiar de decisión en una postulación para abrir espacio, por ejemplo, a Montserrat Caballero, la alcaldesa, la presidenta municipal de Tijuana, que como sabemos ha estado inconforme con el proceso interno de selección de candidatos de su partido, y en un flirteo con el Partido del Trabajo se empezó a generar la expectativa de que ella pudiera ser eventualmente cobijada por el partido del ingeniero Jaime Bonilla Valdés, y eso explicaría también por qué el Partido del Trabajo se espera hasta el último momento. Los jaloneos se dan en todos los partidos, las definiciones de candidaturas, sobre todo las más comprometidas, las más deseadas, regularmente se prolongan hasta llegado casi el límite, y literalmente digo el límite porque ha ocurrido en más de una ocasión que los partidos están haciendo cambios de candidatos a diputados locales, todavía a regidores, y llegan incluso minutos antes del cierre del vencimiento del plazo, cuando ya las puertas del Instituto Estatal Electoral empiezan a cerrarse. Hay historias que lo documentan muy bien, claro, ¿no? El caso del año pasado con Julián Leizaola. Bueno. Fue una situación similar, entre que sí podía ser candidato, que no podía, que había una orden de aprehensión en su contra, que, claro, que mejor Ranier Falcón, que siempre sí Leizaola, o sea, fue una situación así muy parecida a lo que estamos viviendo. Y ojo aquí, si hay alguien que ya fue por su carta de residencia, en el caso de Morena, sí, y la candidatura a municipio de Tijuana, es Ismael Burgueño. Mucho se ha hablado y en varias columnas se ha dicho, en varias columnas políticas se ha dicho que Marco Antonio Blázquez, diputado local con licencia, es el candidato o el que finalmente va a ser quien se registre como aspirante a la alcaldía de Tijuana. Sin embargo, yo no lo he visto por los pasillos del Palacio Municipal tramitando su carta de residencia, uno de los requisitos más importantes para el registro de una candidatura. No, pero además es un trámite personalísimo. No puede llegar a alguien a hacerlo, a menos que haya modificado ese criterio y ese requisito. Nadie puede ir a tramitar tu documento, tu carta de residencia, debe ser directamente el interesado. Exactamente. ¿No? Sí, claro. Así se estila que sea quien esté interesado en participar, porque ya también se ha sabido de otras personas que pues digamos que los representantes legales realizan este trámite de la solicitud de la carta de residencia, porque tienes razón, es un trámite personalísimo. O sea, si yo quisiera ser candidato, que no quiero ser, ¿verdad? Yo tendría que ir a solicitar mi carta de residencia. Si tú quisieras, pues en tu caso también tendrías que ir personalmente a las oficinas de Palacio Municipal. Y bueno, yo no lo he visto que vaya a tramitar esta carta de residencia. A lo mejor nos tienen ahí pues preparada alguna sorpresa los integrantes del Partido del Trabajo, toda vez que, pues como lo mencionaste hace un momento, la alcaldesa Montserrat Caballero está todavía inconforme con la designación de Ismael Burgueño como el posible candidato a la alcaldía de Tijuana. Y eso, una vez más, hoy lo reiteró esta mañana cuando le preguntan en su conferencia Despierta la Esperanza de que si ella tiene la intención de participar o no, o de reunirse con los representantes del Partido del Trabajo, pues ella todavía asegura que ganó la encuesta que se hizo en Morena. Yo no la conozco. La verdad es que
dudo mucho de que existan esas encuestas, pero dice, ya me reuní con el personal del PT, entiendo que con el ingeniero Jaime Bonilla, que es el líder del Partido del Trabajo en Baja California, pero no voy a incurrir, digamos, en lo que hizo Morena, que fue, en palabras de la alcaldesa, pues imponer a los candidatos, ¿no? Y dice que ya los espacios destinados del Partido del Trabajo para los militantes de este partido, pues los va a respetar. ¿Quién sabe? La alcaldesa ha dicho muchas cosas de que sí va a participar o no va a participar y termina siendo otra, totalmente opuesta a lo que dijo. Entonces vamos a ver si no hay sorpresas en este periodo de registros de candidatos que concluye el próximo 8 de abril. Para los municipios tiene que ser forzosamente en el municipio de Mexicali, y para quienes aspiran a una diputación local, pues en el distrito por el que quieran competir, ¿no? Hay 17 distritos electorales a lo largo y ancho de Baja California, y pues cada municipio tiene 1 o 2 sedes, ¿no? Sí, efectivamente. No hay que olvidar que tradicionalmente las candidaturas más deseadas son las de Mexicali y las de Tijuana, hoy más que nunca, porque hay, por supuesto, reformas que obligan a postular una mujer en una de las 2 principales ciudades, hombre, dependiendo de cuál defina el partido que es su mejor opción, o cuál quiere destinar por acción afirmativa pues a una mujer, por estas modificaciones que se han hecho en las reformas recientes que tienen que ver con equidad de género. El famoso bloque alto, bloque es. medio y bloque bajo, ¿no? En el bloque alto, como pues mencionas, está ubicado Tijuana y Mexicali. Las más competitivas. En una de esas, forzosamente, tiene que haber una mujer. Una mujer. Bueno, ya Morena definió que en el caso de Mexicali será mujer, ¿no? Norma Alicia Bustamante Así es. Va en camino a la reelección. A la reelección, y esto obligaría a Morena a postular un varón en el caso de Tijuana. De ahí que la postulación haya recaído en la persona de Ismael Burgueño. Y si esta es una decisión definitiva, pues, finalmente, porque las cosas pueden cambiar, ojo, ¿no? Sí. Entonces estaríamos viendo un escenario muy interesante en Tijuana. A decir por qué pueden cambiar las cosas. Bueno, sí, efectivamente. El asunto es ese, pues esa es la realidad que se está planteando, pero además porque en el caso de Morena hay ahí algunos elementos y algunas circunstancias muy especiales que hacen especular en los mentideros políticos, hacen especular en el sentido de que podría haber algún cambio, ¿no? Y ya sabes cómo esto es parte de un proceso electoral inevitable, este tipo de fenómeno. No se ha podido sustraer Morena a esto, sobre todo por las condiciones que han rodeado la postulación de la aspiración del maestro Burgueño y de la hoy todavía presidenta municipal Montserrat Caballero. Sí, y lo cierto, Enrique, es que, mira, pues como dices, Tijuana es la alcaldía que más competidores va a tener, y hay 8 partidos que están participando en este proceso local, y 6 van a tener a sus candidatos. Estamos hablando del PRI, que lo registra el próximo lunes 8 de abril también. En el caso del Partido Acción Nacional también va a tener a su candidato, que en este caso ya se sabe o se ha dicho que va a ser Mari Carmen Flores, ¿no? El registro de esta aspirante va a ser el próximo 7 de abril. Y en el caso del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que en un principio se dijo que postulaba o que presentaba a Alberto Capella como su carta fuerte cuando se conformó la alianza PAN-PRI-PRD, que finalmente se diluyó, ¿no? Esta alianza. También el PRD va a tener a su candidato, Movimiento Ciudadano y el PES. Son 6 aspirantes, porque Morena
Fuerza por México y el Partido Verde van a postular a un solo candidato en la alcaldía de Tijuana. Entonces son 6, van a ser 6 aspirantes y bueno, vamos si quieres hablar de otro tema que pues dio mucho de qué hablar el pasado fin de semana y es una resolución del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos a escuchar. De acuerdo a relativas al artículo citado. Esto es el 30 de mayo de 2023 a la fecha en que se analice la documentación respectiva y en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género a partir del 14 de abril del 2020 a la fecha en que se realice de igual manera la revisión de la documentación. Lo que considero que otorgaría una ventaja indebida a los aspirantes que pretenden el registro de una candidatura o a los registrados, pues la incorporación por parte de la autoridad responsable de un elemento relacionado con el inicio de la temporalidad de revisión tornaría nugatoria la esencia de la reforma antecitada, también conocida como Ley 8 de 8, ya que en su exposición de motivos es muy clara al establecer que el objetivo de la misma es que quienes hayan cometido algún ilícito relacionado con violencia política contra las mujeres en razón de género y las personas declaradas deudores alimentarios, el Mora, con sentencia firme y vigente, no puedan ocupar cargos públicos de índole alguna en aras de la protección al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el derecho humano de la niñez. De ahí que la verdadera intención para ejercer la facultad de investigación de la autoridad responsable también debe de consistir en saber si la persona aspirante al registro de una candidatura o una ya registrada fue o no declarada morosa con anterioridad a las reformas aludidas y si, a la fecha de la revisión correspondiente, dicha sentencia se encuentra firme y vigente por el cumplimiento de la obligación. Por lo que, si bien el Consejo General pretende cumplir con su obligación de observancia de las reformas relativas al artículo 38, fracción 7 de la Constitución Federal en materia de violencia política contra la mujer, resulta incongruente el hecho de que solo pretenda ejercer su facultad de verificación respecto de las sentencias que se encuentren firmes a partir de las reformas en comento, pues tal decisión implicaría soslayar las resoluciones que guardaron firmeza antes de la fecha en que entraron en vigor las mencionadas reformas, cuya condena pudiera encontrarse vigente a la fecha de su revisión. Esto es porque el incumplimiento se encuentra vivo. Decíamos hace rato fuera del aire, Enrique, comentábamos que parece que trae nombre y apellido, ¿no? Esta resolución. Sí, efectivamente, es un primer resultado luego de conocerse la resolución, es en el sentido de que esta sería una decisión que lleva dedicatoria. Específicamente, porque esto no es un secreto, estaremos hablando del maestro Ismael Burgueño, aspirante a la candidatura a presidente municipal por Tijuana, toda vez que, como ya se ha ventilado con amplitud, él habría tenido un pasaje de su vida personal donde se le demanda cumplimiento de pago de pensión alimenticia, y aun cuando él se ha encargado de precisar en su momento que ese es un tema ya juzgado, resuelto legalmente y demás, lo cierto es que entre los partidos de oposición a Morena hay gente interesada en usar esto como bandera para tumbarlo de la candidatura, bajo el argumento de que aún en el supuesto de que hubiese cumplido con una obligación personal, finalmente el solo hecho de que haya tenido que ser demandado para que cumpliera con, ya le genera automáticamente una imagen poco deseable y poco favorable, independientemente de si la ley le favorece, le protege en ese sentido, independientemente de si pudiera haber una voluntad política dentro de Morena para acuerpar a este candidato después de haber analizado minuciosamente el tema jurídico, porque es evidente que en Morena difícilmente se atreverían a llegar hasta este punto sin haber revisado esos riesgos, ese posible riesgo.
Mira, el tiempo va a poner a las gentes y cada cosa en su lugar, pero esto ha desatado especulaciones en el sentido de que eventualmente la candidatura de Ismael Burgueño pudiera caerse. No me parece que sea así, pero bueno, decían algunas personas, ¿por qué los promotores, los promoventes de esta acción fueron el PAN y Movimiento Ciudadano? Bueno, primero porque en la lógica de empezar a ganar una elección desde antes de que inicie la campaña, los partidos han hecho cosas como estas. Pero ¿Y porque los morenistas inconformes con la designación de Ismael Burgueño, pues no pueden ir a directamente al tribunal a controvertir esta situación, ¿no? sí. Este tema que mencionas. Fíjate, Enrique, a mí me parece aquí algo que quiero comentar. Es que mira, dijeran por ahí, ¿no? Moralmente no está bien la candidatura de Israel Burgueño, pero Si es legal, es moral, pues, dirían algunos. pero legalmente sí está permitida. O sea, Ujú. legalmente Claro. su resolución fue en el 2017. Legal y jurídicamente ahí ya murió el caso, ¿no? Digamos. Ahora, la legislación que existe actualmente y que fue modificada en el 2023, en mayo del 2023, habla de personas morosas. Entonces, habría que ver si Ismael Burgueño ya cumplió con su sentencia y si ha estado pagando habitualmente esta pensión, esta obligación, si existe, si persiste o si ya de plano no está, no sé, insisto, legalmente sí puede, moralmente no debería. Y ojo, yo veo a muchas legisladoras de Morena y de otros partidos que se indignan de que los, digamos, los abusadores o los deudores tengan un cargo público o sean postulados para algún puesto de elección popular. Veo a muchas legisladoras que se indignan. Y ahora, con este tema de Ismael Burgueño, no dijeron nada, ¿eh? Se quedaron calladas y pues, ¿son o no son? ¿No? Claro. Pues ese es el problema ahorita, porque cuando te beneficia la ley, pues sales y festejas. Pero La invocas. cuando no, Claro. pues no dices nada. Bueno, mira, O sea, no, tampoco debería sorprendernos, ¿no? Por supuesto, es más o menos una regla similar a la que han usado otros partidos en otro tipo de temas igualmente espinosos. Cuando se trata de los de casa, todos guardan silencio. Y los que podrían estar inconformes callan bajo el argumento de que levantar la voz puede ser considerado un acto de indisciplina partidaria que le puede costar una posición administrativa o de elección popular, porque en los hechos así es. sí, claro. ¿No? La disciplina se impone y tan se impone que se la han impuesto a la alcaldesa Montserrat Caballero cuando desde la cúpula morenista se le dijo muy claramente que a pesar de lo que ella sentía respecto de la encuesta, la decisión estaba tomada y fue tomada por unos cuantos en una mesa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, adiós encuesta. La encuesta era en todo caso un elemento a considerar, pero los argumentos más importantes para tomar la decisión fueron tomados en una mesa por 5 gentes, vaya. Entonces, esto de la democracia en el momento de la selección de candidatos también es un mito y creo que lo hemos visto en muchísimas ocasiones y en todos los partidos. Sí, y retomando lo que dices de la indisciplina partidista, me quiero remontar al 2012, allá cuando se promovía mucho este tema de las reformas estructurales y la reforma energética, lo que le pasó a la profesora diputada federal que votó en contra del incremento al IVA. Por supuesto. Carmen López Segura. ¿Qué le pasó? La relegaron. En cuanto ella votó en contra de estas reformas, prácticamente su vida política en la entidad se vio neutralizada porque la relegaron.
Bueno, Así se paga la indisciplina finalmente, política. sí, así se paga y te lo aplican todos los partidos, ¿no, Adán? Lo aplicó el PRI, pero de manera reiterada en la Acción Nacional, pues no digamos, ¿no? Pero es otro ejemplo más de que más allá de colores y de instituciones políticas, lo cierto es que la disciplina se ha convertido en una regla de oro, una regla fundamental para la coherencia y la operación funcional de una institución política. Entonces, difícilmente alguna cúpula partidaria va a permitir un acto de indisciplina, sobre todo si es un acto de indisciplina que es demasiado ostentosa, abierta, ruidosa. Mientras más ruidosa, mayor será el castigo para un acto de indisciplina. Y en el caso del aspirante a la alcaldía de Tijuana, a la candidatura, el señor Ismael Burgueño, todavía está por verse cómo va a reaccionar, porque siendo finalmente un tema de orden personal que hoy ya se ventila por razón de las reformas en materia de equidad de género y protección de los derechos de la mujer, bueno, tampoco lo veo quedándose cruzado de brazos, ¿eh? Yo tengo la impresión de que Ismael Burgueño estaría dispuesto incluso a presentar denuncia penal contra quien se atreviese a utilizar este tema. Fíjate, Enrique, el día que él va a tramitar su carta de residencia a las oficinas de Palacio Municipal, fue un tema que le cuestionaron, ¿no? Y ahí respondió básicamente que pues era un tema ya del pasado, que ya había sido juzgado, pues sí, no le convenía decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí sí hizo un llamado a los medios, no sé qué tanto lo tendremos que acatar o no, este llamado que hace a decir que no se utilicen este tipo de situaciones personales, no específicamente la de él, pero sí las que posiblemente se puedan dar en cualquier otro personaje de la política, porque pues son temas precisamente personales, ¿no? O sea, que no tienen que ver con el tema político. Pero bueno, ahí yo no coincido con el ex dirigente estatal de Morena, porque por algo están legislando este tipo de temas, ¿no? Entonces ya es parte de la política y ya está en juego este tipo de situaciones y, por ejemplo, y siempre tienen que ser observadas si algún aspirante es señalado o tiene una sentencia o una denuncia por maltrato a la mujer, por este tema de deudor alimenticio, pues se tiene que decir. O sea, no veo por qué se tenga un medio que callar este tipo de situaciones si lo están legislando y ellos mismos lo están poniendo en la palestra, ¿no? En el tema político. Más allá de esto, Adán, lo cierto es que los partidos de oposición a Morena van a utilizar esta bandera, van a utilizar este tema, muy seguramente, más allá de los deseos del aspirante a la candidatura por Morena, pues evidentemente los partidos de oposición a Morena lo tendrán en su arsenal muy probablemente previsto, por ejemplo, para los debates. Muy seguramente, sí es que lo dejan que se registre, ¿no? Bueno, si veremos. Es que alcanza a librar el tema del registro. Porque bueno, el Instituto Electoral tiene, el 8 de abril concluye el periodo de registros y tienen hasta el 14 de abril para validar, porque el 15 de abril comienzan las campañas. Tienen 8 o 9, 6 días, 7 días para validar todas las candidaturas y ver que cumplan o que no incumplan más bien, ¿no? Con los requisitos establecidos en la convocatoria que emitió el Instituto Estatal Electoral. Sí, va a ser muy interesante finalmente esa etapa y ese momento por la cercanía ya del arranque de las campañas. Además, sería pues considerablemente un golpe duro, rudo, en el supuesto de que le tumbaran la candidatura a don Ismael Burgueño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues no, pues porque no basta la voluntad del aspirante, hay otro tipo de intereses, hay otro tipo de visiones en juego
que podrían estar de acuerdo con él o en contra de él. Los intereses internos en Morena, las corrientes dentro de Morena, están protagonizando un jaloneo severo, particularmente en torno al tema de la alcaldía de Tijuana, y en razón de eso me parece que todavía hay ahí militantes decididos, dispuestos a torpedear la candidatura de Ismael Burgueño, eso me queda claro. Sí, yo veo mucha inconformidad por parte de algunos morenistas, sobre todo como lo mencionas en Tijuana, pero en una menor medida también en Playas de Rosarito. Sí. Y en una proporción también menor en Tecate, porque ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Morena, que va a postular a Román Cota, y tenemos a el alcalde Darío Benítez, sí. Edgar Darío Benítez, que se va a registrar por el partido Encuentro Solidario. Entonces sí hay bastante inconformidad, no solo en Tijuana, porque se han conducido mal, en mi opinión, las cuestiones de la designación de las candidaturas y de los candidatos a las alcaldías sobre todo, y en el tema también de las senadurías hubo inconformidad por parte de la diputada federal con licencia Evangelina Moreno, ¿no? Que ella sí recurrió a la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena, pero pues le dieron palo, ¿no? Pues ya sabemos que, como lo mencionabas hace un momento, hay una dirigencia nacional que es la que da la línea y pues sobre esa te tienes que ir, y si no estás conforme, pues ni modo. Bueno, no hay que olvidar además un pequeño detalle, ¿no? Cualquier inconformidad interna dentro de Morena tendrá que conducirse por los cauces y las normas internas del partido. Cualquier expresión pública de militantes inconformes puede ser castigada, sancionada. Y entonces quizá por eso no es tan visible la efervescencia, no son tan visibles los jaloneos internos de Morena, dentro de Morena, precisamente por el tema de la disciplina y la amenaza de una sanción. Pero seguramente hay varios morenistas que ya tienen a su equipo legal ahí esperando a que se registre Ismael Burgueño para interponer ahí algún recurso. O pidiéndole el favor a los amigos de Movimiento Ciudadano o del PAN, porque son cosas que ocurren con más frecuencia de lo que el auditorio imagina siquiera. Sí, el famoso fuego amigo, ¿no? Bueno, no será la primera vez, no será la primera vez. Es cierto. Y bueno, Enrique, vamos si quieres a pasar al tema de los debates presidenciales, porque ya el próximo, el más cercano, es el día 7 de abril a las 8 de la noche de la Ciudad de México, a las 7 de la tarde, hora local, de aquí del Pacífico, y ya vamos a ver frente a frente a Xóchitl Gálvez, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, que integran el PRI, el PAN y el PRD. También a Jorge Álvarez Maínez, que es el candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Ciudadano, y a Claudia Sheinbaum Pardo, que es la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Porque hay que recordarles a quienes nos están escuchando que en el tema nacional sí hay una alianza de Morena con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En lo local sí, no, por el rompimiento y la confrontación que hay entre la gobernadora Marina del Pilar y el exgobernador Jaime Bonilla. Ahí fue este tema, este distanciamiento, estas diferencias entre uno y otro fueron motivo para que la alianza, que en lo nacional pues se sostuvo, se mantiene, pues en lo local no se haya dado, ¿no? Claro. Y bueno, este primer debate va a tener la peculiaridad de que va a ser traducido en 3 lenguas madres. Es náhuatl, Tzotzil y no recuerdo el otro. A ver, ahí que nos ayude nuestro productor, el Chava,
Por supuesto. la otra imagen. Pero es un donde dato está interesante detallada- ese, ¿eh? Donde está detallada la otra lengua en la que va a ser traducido en tiempo real. Yo no sé cómo le van a hacer. Va a haber 3 monitos, yo creo, ahí traduciendo o monitos. No, pues 3 Traductor. traductores, así es. Es náhuatl, maya y tzotzil. Fíjate, se me estaba escapando la lengua esta maya. Las principales. Sí, ¿Es la primera vez que Porque ocurre los- esto? sí. Vale la pena subrayarlo. Muy novedoso. Sí, es novedoso, por supuesto, porque estos gobiernos los recientes han seguido la tendencia de reforzar, por ejemplo, la visibilización de los pueblos originarios y no solo visibilizarlos, sino incluirlos mediante reformas legales, reformas incluso constitucionales para fortalecer una serie de políticas públicas dedicadas a impulsar el desarrollo de estas comunidades, y es una tarea de largo aliento que por supuesto apenas empieza a apreciarse, empieza a aflorar todavía muy lentamente, y una expresión así muy visible sería, por ejemplo, la de los debates de los candidatos presidenciales, que evidentemente tendrán que presentar en los debates sus propuestas para los pueblos originarios. Es un tema de moda, como lo ha sido en su momento recientemente el tema de la equidad de género, el tema de la acción contra la violencia contra la mujer, por ejemplo. Bueno, pues es el momento tanto de la mujer en ese sentido, el tema de la equidad de género y por supuesto el de los pueblos originarios es otro tema. Y esta es la demostración más clara de que es ya una tendencia que se mantiene y que seguramente va a crecer, va a ser más evidente en los próximos años, sobre todo a partir de la definición de quién será el próximo presidente de la República. Enrique, yo esperaría que en este debate, que es el próximo 7 de abril a las 7 de la mañana, de la noche, tarde-noche aquí en Baja California, 8 de la noche en el centro del país, pues el grueso de la población estuviera al pendiente porque va a ser transmitido en varias plataformas digitales, va a ser transmitido por varias radiodifusoras que van a apoyar al Instituto Nacional Electoral para que este debate llegue a más población. Y también la televisión va a ser muy importante porque va a participar. Anteriormente nada más se televisaba, ¿no? Y ahora pues tenemos el ingrediente de las redes sociales y de las plataformas digitales. ¿Tú crees que vaya a ser o vaya a ser un tema que se vaya a discutir al siguiente día o la verdad es que pocos vamos a estar atentos al desarrollo de este debate? Mira, regularmente los debates presidenciales no han generado tanta atención de parte de los grandes públicos, porque tenemos una masa electoral muy apática. Pocas campañas, pocos procesos electorales han generado tal interés como para provocar así una reacción ciudadana masiva, mucha atención. Yo creo que no va a ocurrir tal cosa y de cualquier manera hay que poner sobre la mesa un pequeño detalle. Este de los debates presidenciales es un formato limitado, agotado hasta cierto punto, es la única herramienta que se tiene, pero sigue siendo un formato muy limitado como para poder diferenciar las posturas de los aspirantes. Como no sea discursivamente, porque por supuesto para eso están hechos los debates, ¿no? Es para la pirotecnia verbal, y lo vimos en uno de los debates del pasado proceso electoral, que se llevó a cabo, por cierto, aquí en Baja California, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces, lo vimos en vivo con Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República. No en vivo, porque sí, claro, estaba el acceso muy controlado, muy limitado. pero tuvimos la oportunidad de ver estos jaloneos entre candidatos, como en el caso del hoy presidente de la República y el candidato del PAN, por ejemplo, que fue muy personal. Enrique, ahora, estos ejercicios están
sirviendo para que, por ejemplo, los jóvenes se decidan ir a votar y no sé si también sirvan para estrechar o agrandar las supuestas ventajas que hay entre los candidatos, en este caso pues Claudia Sheinbaum, que es la puntera de las encuestas que se realizan. ¿Tú crees que vaya a haber ahí alguna situación que reduzca estas ventajas o las amplíe? Me parece poco no probable. tiene nada que ver. Me parece, evidentemente sí hay. No creo. Bueno, yo creo que, pues sí, hay cierta influencia, cierto grado de influencia, pero no creo, en honor a la verdad, que los debates vayan a producir o vayan a aportar o vayan a hacer una diferencia enorme en el tema de las preferencias electorales. Quizá en todo caso, a partir del segundo debate, quizá. Pero finalmente, como lo sabemos muy bien, una campaña se gana con trabajo de estructura, se gana con movilización, y esto solo lo tienen los grandes partidos, esencialmente. Coincido plenamente contigo. Poco y nada va a aportar este tema de los debates. Lo veremos. O va a influir, mejor dicho, en el electorado, que es muy poco. Claro. Y que bueno, vamos a ver. A mí, en lo personal, te puedo decir algo. Yo creo que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez pues son las que más ventaja pueden sacar o más provecho pueden sacar de este careo que van a tener, este debate, porque la verdad, sinceramente, Jorge Álvarez Maínez sí puede ser muy buen político, pero la verdad es que le falta mucho para estar debatiendo. No pinta. Hay que decirlo con toda franqueza. Es una candidatura que no tiene posibilidades. La verdad. ¿No? Pero bueno, ¿te parece si en la siguiente emisión de Redes del Poder seguimos platicando de lo que ocurra o no en este próximo debate? Porque se nos está acabando el tiempo. Por supuesto. Y bueno. Tendremos más carnita, ¿no? Ok. Y ya, más registros. Por supuesto. Hay que ver cómo se va desarrollando la situación. Y los nombres. Enrique, un placer como siempre. Y un placer. Gracias al auditorio. Muy buenas noches a todos. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Redes de Poder, una producción de Esquina 32.